Hablamos de las promesas de Dios en esta serie. Si sacan las notas del mensaje, retomaremos en donde el pastor Rick se quedó. La semana pasada habló de las promesas de Dios para nuestro futuro. Había un punto en particular en este mensaje sobre la promesa de Dios de guiarme en la confusión y pensé, necesitamos más de las promesas de guiarnos. ¿Cómo sé su voluntad para mi vida? Porque es probablemente la pregunta más común que me hace la gente. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo saber su voluntad? ¿Cómo me dirige y me guía Dios? He hablado con gente que ora por eso y busca en las Escrituras y busca en su corazón queriendo saber cómo puedo avanzar cuando no sé qué dirección debo seguir. ¿Cómo hago para desatascarme de la incertidumbre sobre el futuro? ¿Qué dice Dios sobre mi futuro? ¿Acaso hay un plan para mi vida? Justo esta semana estaba hablando con una joven que tenía esta pregunta en su carrera. Dijo, yo no sé qué debo hacer. Se sentía atorada, congelada, porque esperaba algún signo, alguna visión de todo lo que debía hacer, y con miedo de equivocar la dirección, y por eso ella no estaba haciendo nada. Estaba atorada. Y mientras tanto la vida se va. Oportunidades pasan también. Y es por ese miedo, y yo lo encuentro en muchas personas. No es miedo de pecar, es miedo de no ir a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y como no me muestra todo de una vez, ni siquiera doy el primer paso. Hoy quiero ver qué dice la Biblia sobre cómo encontrar la guía de Dios. ¿Qué promete Dios de esto? Y es posible incluso esperar demasiada guía de Dios. ¿Hasta qué punto nos deja tomar decisiones y elecciones? Vamos a ver muchos textos y quiero empezar con un pasaje. Uno de mis pasajes favoritos sobre cómo promete Dios dirigirnos y guiarnos en la vida. Es de Isaías 42, está en las notas y aquí en la pantalla. Pero Dios, en el contexto aquí, Dios ha callado un tiempo. ¿Les ha pasado que Dios parece callado? Estaba callado, pero ahora está hablando. Y dice así, es su promesa, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré, y no las dejaré sin hacer. Al ver ese pasaje en sus notas, quiero solo verlo frase por frase, porque es lo que hice con este verso en la semana, lo vi frase por frase, y casi dejé que me cantara. Hay algo muy hermoso en él. La primera frase que dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, dice, cuando no vean a dónde van. Cegados bien sea por las lágrimas o por el dolor o por la confusión. Dice, cuando no vean a dónde van, yo los guiaré. No saben a dónde van, pero yo sé el camino. Porque aun cuando no podamos ver claramente, Dios ve perfectamente. Y Él promete, dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Los llevaré por un camino aunque no lo vean. La siguiente frase dice, por sendas que no conocen, los guiaré. Cuando no sabes qué senda tomar, Él dice que te mostrará. Podría ser un camino completamente desconocido, pero no es que sea desconocido para Dios. Por sendas que no conocen los guiaré, y dice, cambiaré delante de ellos las tinieblas. Cuando estás en la oscuridad, cuando todo es oscuro y malo, dice, yo encenderé las luces para ti. Cambiaré las tinieblas en luz. Dice la Biblia que la palabra es lámpara a mis pies, es luz a mi sendero. Él puede usar los tiempos de oscuridad, sucesos oscuros, y cambiarlos
en la dirección a que nos quiere enviar. Y para muchos un verso favorito es el de cómo Dios usa todas las cosas para nuestro bien, el de los llamados según su propósito. Así que las usa para nuestro bien. Luego dice, cambiaré lo escabroso en llanura. Está hablando de obstáculos, piedras en el camino, obstáculos, rocas, muros, personas. Cosas que parecen bloquear el camino. Dios dice, yo quitaré los obstáculos de resistencia, de confusión, los obstáculos de distracción, como un bulldozer pavimentaré para ti. Dejaré el camino claro. Luego dice, estas cosas haré, y no las dejaré de hacer. Dice, te veré al atravesar esto al final del camino. Así que cuando no veas a dónde vas, Dios dice que te guiará por sendas desconocidas, te alumbrará el camino, quitará los obstáculos, y Él nunca va a parar hasta que llegues al final. Es una de sus promesas de darnos guía. Pero veremos en un momento que muchas de estas promesas tienen las llamadas premisas, condiciones para eso. Pero voy a seguir. Luego volveremos. Vamos ahora al Salmo 32:8. Otra promesa de su dirección. Dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. La gente pregunta, ¿por qué Dios no me muestra todo de una vez? Haría la vida mucho más fácil para mí y probablemente también para Dios porque no lo molestaría. ¿Por qué no me muestra toda la imagen? Me muestra toda la historia y cómo termina. Y mi pregunta es, ¿qué te hace estar tan seguro de que vas a hacer lo que Dios quiere? Quizá no te guste lo que vas a ver. Mi esposa me recordó que es como esta nueva aplicación, donde te ves como serás viejo y dices, no quiero eso. Quizá no te guste lo que veas. Quizá querrías correr al contrario si Dios dijera lo que quiere que hagas. Creo que una razón por la que Dios no nos muestra todo es porque Él sabe que somos impacientes. Nos haríamos los listos. Trataríamos de buscar atajos, acelerar el proceso para Dios. Lo que Abraham y Sara hicieron cuando Dios les prometió un hijo. Abraham era viejo, Sara era estéril, así que ellos pensaron hacer un pequeño plan para ayudar a Dios. Sara dijo, toma Abraham, toma a mi criada, embarázala, ten el hijo con ella. Atajo. Dios dice, no es lo que tenía en mente. Y creo que Dios sabe que a veces tratamos de buscar atajos. También sabe que tal vez no nos guste el plan y podríamos decir no e irnos en otra dirección. Es lo que hizo Jonás. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Dios dijo a Jonás qué quería que hiciera y no le gustó. Así que fue en otra dirección. Se escapó. Se lo tragó el pez. Terminó como vómito de pez. ¿Se acuerdan? Incluso ahí Dios fue clemente porque después de todo hay 2 salidas del pez. Pero si es así como los grandes héroes de la Biblia respondieron cuando Dios les dio toda la imagen, ¿qué me hace creer a mí que actuaré de manera diferente a ellos? Hay otra razón de que Dios no nos muestre la imagen completa de una vez. Y es porque si lo hiciera, no necesitarías la fe. Dios se interesa más en tu fe que en nada más. De hecho, mira el siguiente par de versos. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces debes tener fe. Si supieras todo de una sola vez, no necesitarías de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Matthew Henry dice, la fe es para este mundo y la vista es para el siguiente. Vivimos por fe. Es lo que le interesa a Dios para forjar tu carácter. Y el carácter se forja no de inmediato. Se forja un día a la vez. Un paso a la vez. Una prueba a la vez. Así que Dios aclara las cosas un paso a la vez, y Él espera que nosotros, que tú, que yo, demos el primer paso, para mostrarnos cuál es el siguiente paso.
Si no das el primer paso, no va a aclarar el siguiente. Otro de mis versos favoritos sobre la guía de Dios, de hecho di un mensaje aquí unos años antes sobre este verso, es Proverbios 4:18. Dice, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Dice que la senda es como los primeros albores de la aurora. Significa que la voluntad de Dios amanece en ti. No es una revelación instantánea y completa, sino de un paso, un momento, una elección a la vez, y todo es más y más claro hasta que ves lo que Dios tuvo en mente todo el tiempo. Y empieza como un débil brillo en el horizonte. Primer albor de la aurora. Solo un débil brillo que indica que algo viene. Puedes decir, creo que esto es lo que Dios quiere, y das un paso hacia eso, luego buscas confirmación, para ver si la luz se abrillanta. Así que es un paso de fe hacia lo que crees que Dios te llama mientras buscas confirmación. Un gran ejemplo de esto del Antiguo Testamento es la vida de Abraham. Y en Génesis capítulo 12, véanlo en la pantalla, primer par de versos. Dios le está hablando a Abraham. Se le apareció a Abraham de la nada. Escuchen, antes de ver el verso, Abraham no era un niño bueno de escuela dominical que iba a la iglesia. Abraham creció en una casa de idólatras. Él no venía del entorno que esperaríamos, de un hombre que Dios usaría. Pero Dios lo eligió y habló con él y lo llamó a un destino. Y en Génesis capítulo 12, versos 1 y 2, Dios dice así: Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Dice, Abraham, ¿quieres una vida bendecida? Entonces quiero que hagas esto. Necesito que salgas de lo que crees que es verdad ahora. Sal de tu zona de confort. Debes dejar tu pasado. Debes dejar tu plan para el futuro y deja el mundo donde te sientes cómodo. Entra a lo desconocido y da un paso de fe, porque ahí es donde estará mi bendición para ti. Y nota que dijo, quiero que vayas a la tierra que yo te mostraré. No le enseñó a Abraham toda la imagen a la vez. Imagino a Abraham diciendo, Dios, ¿a dónde vamos? Y Dios dice, te diré cuando llegues. Ve en esa dirección, da el primer paso y te mostraré el siguiente paso. Debe ser un paso de fe. Es un viaje a lo desconocido por una senda desconocida. Es como el verso que vimos de Isaías. Por sendas que no conocen, los guiaré. Es una senda de fe. Es de lo que vivir por fe se trata. Es ir a lo desconocido antes de tener respuesta. Pero Dios no puede guiarte hasta que des el paso. No puedes conducir antes de arrancar. Debes ir en movimiento. Hay otro ejemplo en el Salmo 77, donde el salmista habla del Éxodo, cuando Israel escapó de la esclavitud de Egipto. Habían vagado unos días por el desierto y ahora llegan a el Mar Rojo y no ven salida. Y esto es lo que él dice. Verso 19 dice, te abriste, le dice al Señor, te abriste camino a través del mar. Y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. La Nueva Versión Internacional dice, no se hallaron tus huellas. No veían a dónde los llevaba, los llevó hasta un obstáculo, un lugar agreste que estaba por convertir en planicie. Y era una senda que nunca habían visto. Y su camino fue a través del mar, y solemos esperar que la senda de Dios nos lleve a rodear el problema. Pero Dios suele llevarnos por en medio del problema. Dice, te abriste camino a través del mar. Y de eso se trata la fe.
de tomar la decisión cuando enfrente ese obstáculo, ese reto, esa barrera. Voy a voltear y regresar a la esclavitud y a mi vida anterior, o voy a dar un paso de fe a lo desconocido porque creo que Dios me llama a seguir ese camino. ¿Y voy a seguir para ver lo que Dios me revela mientras voy? ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que Dios nos guía? Quiero que veamos 5 formas en que Dios nos guía. Puedes anotar, va la primera. Me guía con su espíritu. Dios me guía con su espíritu. Cuando abres tu corazón a Jesucristo, das tu vida al Señor, dices, entra a mi vida, perdona mis pecados, ponme en el camino que quieres que siga. Cuando abres tu vida a Jesús y lo invitas a entrar, no significa que ahora tengas un pequeño judío dentro de tu corazón. Es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Cristo, y es el Espíritu de Dios mismo que viene a morar dentro de ti. Hace su residencia y luego su labor es dirigirte, es guiarte hacia la vida que Dios quiere que tú vivas. Salmos 143, verso 10 dice, Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Es el Espíritu quien nos guía, el Espíritu, y una forma en que nos guía es que abre nuestra mente para entender lo que la Biblia dice. Porque sin el Espíritu de Dios no le hallamos sentido a las cosas de Dios. Jesús dijo del Espíritu en Juan 16 de su labor en la verdad y dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, cuando venga, Él los guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y 1 Corintios 2 dice, esta es la labor del Espíritu Santo en la palabra. Dice, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que si no tienes vida espiritual, no puedes entender esta verdad espiritual. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el Espíritu de Cristo quien te da la mente de Cristo, para que puedas entender la palabra de Cristo y encontrar la dirección que Dios quiere que sigas. Es lo que Tommy y Amy Hilliker decían hace un par de semanas. Si no viste el mensaje, te recomiendo buscarlo y verlo en línea. Fue un mensaje de esta serie sobre las promesas del Espíritu Santo. Así que Dios nos guía con su Espíritu. La segunda forma de guiarnos es me guía con su palabra. Me guía con su palabra y es que la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Si quieres saber lo que Dios piensa sobre algo, necesitas saber lo que ya ha dicho sobre eso. Su voluntad está en su palabra y, te aclaro, la Biblia no es un mapa. No vas a abrir la Biblia y encontrar paso a paso instrucciones que te guíen al destino de tu vida. No es un mapa, la Biblia es una brújula. Te señala la dirección de la verdad. Señala hacia el norte, para que digas, mis pensamientos, mis dudas, mis miedos, mis ideas, mis sueños están alineados con la brújula, la dirección. ¿Qué la Biblia me está señalando? Dios nunca te dirá que hagas algo que contradiga lo que las Escrituras digan. Dios nunca va a decirte que vivas con tu novio. Nunca te dirá que hagas trampa en tus impuestos. Nunca va a decirte que robes en tu trabajo, aunque de ahí pagues el diezmo. No va a decirte que hagas algo de lo que ha dicho, no quiero que hagas esas cosas, en la palabra. Dios nunca violaría su palabra. Así que si quieres saber qué piensas sobre una decisión que enfrentas, pues necesitas saber lo que ha dicho ya en su palabra. Si quieres saber lo que piensa de las relaciones, pues qué ha dicho ya sobre las relaciones.
Si quieres saber qué piensa él de la generosidad, del liderazgo, del conflicto, de mi estilo de vida, qué ha dicho Dios antes en su palabra sobre estas cosas, porque muchas veces la respuesta ya está aquí, justo aquí, en su palabra. Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero, y abrir la Biblia es como encender la luz en un cuarto oscuro. Muestra lo que está escondido en la oscuridad. Disipa todas las sombras. Su palabra es la que nos da luz. Segunda de Timoteo 3:16 dice del liderazgo que nos da la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, que es inspirada por Él, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Toda la Escritura nos corrige cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. Así que la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, es el principal medio como Dios te guía. Bien, la tercera, me guía con su gente. Dios me guía con su gente. No puedes vivir el cristianismo en aislamiento. Eres hecho para vivir en comunidad. Así que necesitas mentores, un grupo pequeño. Necesitas rodearte de personas en quienes tú confíes, que conozcan y amen a Dios, que amen su palabra, que te amen a ti y que no teman decirte la verdad. Para que cuando pienses, ¿estará Dios diciéndome que haga esto? ¿Es esta la dirección que debo seguir? Acudas a estas personas que conocen la palabra y tienen el Espíritu y pueden darte dirección también. Nos ayudamos. Necesitas personas que estén orando por ti al tratar de tomar decisiones. Estas son algunas cosas que la Biblia dice de esto. Colosenses 3:16. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros. Debemos enseñarnos unos a otros. ¿Por qué dice esto aquí? Proverbios 27:17. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Y Hebreos 10:24 dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Ese es un pasaje direccional. Nos damos dirección unos a otros hacia el amor y buenas obras. Dios nos usa para guiar a los otros. Cuarta forma de guiar. Me guía con las circunstancias. Dios me guía con las circunstancias. Puertas cerradas, puertas abiertas. Y no hay nada malo en pedirle a Dios una señal. Eso no es nada malo. Quizá recuerdes del Antiguo Testamento a Gedeón. Cuando Dios le dijo qué quería que hiciera, le dio una instrucción, y Gedeón quiso asegurarse de que había oído bien, así que pidió a Dios una señal. Quizá recuerdes la historia. Tomó un vellón, una manta, lo puso en el suelo y dijo a Dios, Dios, si en verdad quieres que haga esto, que en la mañana el vellón esté mojado y el suelo seco. Fue el resultado exacto. Léanlo en Jueces 6. Resultado exacto. Al siguiente día, dijo, bien, una vez más, pondré el vellón en el suelo, pero esta vez, haz que el vellón esté seco y el suelo mojado. Y es exactamente lo que pasó. Pero fíjate, Dios no se puso mal contra Gedeón. Hizo exactamente lo que Gedeón le había pedido. Así que las circunstancias de Gedeón confirmaron lo que Dios ya le había dicho, pero debemos saber que este vellón, esta manta, esta prueba, no la pidió porque tuviera dudas de Dios, sino que dudaba de sí mismo. Dudó de su propia habilidad de real y claramente oír a Dios. No estaba rebatiendo a Dios. Solo se dijo, debo asegurarme de estar oyendo bien.
Necesito una señal de que escuché. Realmente escuché que me hablaste, que no me estoy engañando. Así que está bien pedir una señal. Dios no se va a enojar. Dios me habló a mí con las circunstancias. Fuerte y claro, hace unos años. Quizás sepan mi historia. Yo perdí el empleo y la carrera con la que crecí y pensé que tendría el resto de mi vida. Y perdí el trabajo. Y fue una época confusa y oscura, llena de obstáculos, y no sabía qué camino debía seguir. Y Dios usó malas circunstancias para mi bien. Y Él usó esa mala circunstancia de perder el trabajo, casado, con 4 hijos e hipoteca, y una casa destruida en reconstrucción. Y Dios usó esas circunstancias. Las usó para bien. Para hacerme pastor. Ni siquiera lo vi venir. Pero Dios sí. E hizo verdad la palabra de Dios de que Él usa todo junto para nuestro bien. Yo vi con mis ojos que Dios usó las circunstancias de mi vida, convirtió la oscuridad en luz, lugares escabrosos en planicie. Como leímos en Isaías 42, eso significa mucho para mí, cuando estaba ciego y no podía ver mi camino hacia el futuro. Dios abrió un camino que yo no tenía ni idea que estaba ahí. Pero elegí por fe dar un paso a ese primer albor de la aurora, acercarme a Él, hasta que se convirtió en la luz del día. Siempre estaré agradecido con Dios por hacerlo. Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas, aún perder el trabajo. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que Dios usa tus circunstancias, buenas y malas, y parece que Dios usa las circunstancias más que todo lo demás, pues puedes leer en la Biblia y orar 1 hora diaria, pero aún tienes 23 horas de circunstancias. Esas conversaciones juntas, puertas que se abren, puertas que se cierran, los letreros del camino que debes tomar. Todo esto de las circunstancias es donde tu forma entra en acción. ¿No has tomado la clase 301? Toma esa clase. Haz tu evaluación de forma. ¿Cómo te ha formado Dios? ¿Tu forma son tus dones, tu corazón? ¿Qué te apasiona más? Habilidades, personalidad, tus experiencias. Dios te ha dado todas esas cosas, dándote tal forma que es un letrero de a dónde te quiere llevar. ¿Por qué te daría esas cosas si no quisiera que tú las usaras para su gloria? ¿Por qué daría Dios a un guepardo velocidad si no quisiera que corriera? ¿Por qué le pondría alas a un halcón si no quisiera que el halcón volara? ¿Por qué habría Dios de darte lo que ha puesto en tu vida si no tuviera la intención de que lo usaras en la voluntad, el propósito que Él tiene en mente para ti? Esas son señales y es importante que las descubras. Si aún tú no has evaluado tu forma ni la clase 301, hazlo. Podría ayudar a ponerte en el camino a un destino que Dios ha tenido en mente para ti. Desde siempre, todas estas cosas apuntan hacia su propósito. Y otra forma en que Dios guía. Me guía con su suave y susurrante voz. Su suave susurro, esa frase, un suave susurro, viene del Antiguo Testamento del profeta Elías, un grande y poderoso hombre de Dios. Y acababa de experimentar una milagrosa victoria espiritual. Es una opulenta demostración del poder de Dios, donde nadie podía cuestionar que la mano de Dios estaba en él y que Dios participaba en su vida. Y pensarías que Elías andaba por ahí pensando, puedo hacer cualquier cosa, conquistar el mundo, y en verdad, por alguna razón, le dio pánico. Y él
prefirió huir y buscó esconderse porque estaba asustado. Veamos lo que la Biblia dice de esto. Dice, allí llegó Elías a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Escuchen el pánico en su voz. Contestó, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Está muerto de miedo, acelerado por la situación. Tratan de matarme. Una lección importante. Solo porque esté en pánico, no quiere decir que Dios también lo esté. Quizá quieran escribirlo en sus notas, en un margen o donde sea, escríbanlo. Dios no entra nunca en pánico. Vamos, escríbanlo, Dios nunca entra en pánico. Creo que en algún lugar de la corte del cielo hay un letrero que dice no asustarse. Porque Dios nunca entra en pánico. Dice, van a matarme. Gritando. ¿Y cómo responde Dios? Ni siquiera le hace caso. Dios dice, sal y ponte de pie, delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Elías gritó. Dios no gritó. Fue un susurro, una suave y susurrante voz. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando Dios te haga una pregunta, no es porque busque información. Quiere saber si tú sabes lo que Él sabe. Te está despertando a la realidad y no necesitas subir la voz para llamar tu atención. Solo ese callado, débil, suave susurro, muy dentro de tu alma. Eso basta. Nos habla con su suave y susurrante voz. Isaías capítulo 30, verso 21 dice, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. No quiten la cita, por favor, mírala. Nota que dice, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz. No es una voz frente a ti llamándote a algo. Es una voz detrás de ti, animándote, confirmando la dirección. Está detrás de ti diciendo, sí, esta es, sigue adelante, vas en la dirección correcta. Y con frecuencia Dios parece guiarnos en retrospectiva. Porque puedo ver atrás y decir, sí, este es el camino, es la ruta. Voy a seguir por aquí porque puedo regresar a ver si hay confirmación en todo el camino. Nota también que esa voz, la de Dios, no nos dice, este es el destino, camina hacia él. Dice, este es el camino, síguelo. Es decir, el llamado de Dios en tu vida, su guía y dirección en tu vida, es más una senda que en sí un destino. Porque habrá muchos destinos en tu vida. Es la senda lo más importante para Él. Su llamado es más a una senda que a un destino. Dirás, bien, pero ¿por dónde empiezo? Puedes empezar con quizá el más famoso verso en la Biblia sobre cómo Dios da dirección. Es Proverbios capítulo 3, verso 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.
Ahora quiero que nos detengamos y notemos algo. Dice en todos tus caminos. No solo algunos de tus caminos. Todos tus caminos. No puedes decir, Señor, dirígeme en la senda de mi carrera, pero mantente fuera de mi vida sexual y de mi dinero. Solo manéjalo de mi carrera y yo lo otro. Dice en todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus sendas. ¿Y qué significa reconocer a Dios? Es más que quitarse el sombrero. Reconoces a Dios en tus caminos cuando le preguntas y averiguas qué piensa Él sobre mis caminos, las decisiones que tomo, al buscar su voluntad en cada área de tu vida. Y al hacer lo que ya te ha dicho que hagas, así reconoces a Dios en todos tus caminos. Y dice, si lo haces, Él enderezará tus sendas. Quiero que lo veamos una vez más. Otra vez. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus... ¿Cuál es la palabra? Sendas. Él enderezará tus sendas. No dice, reconócelo en todos tus caminos y Él te mostrará el destino final con todo detalle. Dice que Él te dirá por dónde seguir. Quiero que lo veamos en otras traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. La versión Dios habla hoy dice, Él te llevará por el camino recto. Y la traducción en lenguaje actual dice, Él te ayudará en todo. De acuerdo a esto, ¿estás entendiendo que al buscar la voluntad de Dios, Él te muestra el camino? Y la razón es que el camino es más importante que el destino. Quizá quieras escribirlo en tus notas. Donde termine en la vida, ese es el destino, donde termine en la vida no es tan importante como la forma en que llegué ahí. Donde termine en la vida no es tan importante como la forma en que llegué ahí, porque debo preguntarme, ¿llegué ahí acaso por obediencia o por compromiso? El camino es lo importante. Dios te llama, no a un lugar, sino a una forma de vida, a un estilo de vida. Jesús dijo en Marcos 8, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Pero pierdes tu propia alma. Así que mientras esperas que Dios te dé instrucciones específicas, asegúrate de obedecer sus instrucciones generales en todos tus caminos, cosas que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Ya nos ha mostrado su voluntad general para todos en su palabra. Y si no obedecemos su voluntad general, sus instrucciones generales, no va a darnos instrucciones específicas. Después de todo, ¿por qué te diría que hicieras algo si no has hecho lo que Él ya te ha pedido hacer? Por ejemplo, cuando Jesús dijo que si tienes algo contra alguien, lo perdones. ¡Qué bonitas palabras! ¿Pero las estás siguiendo? ¿O sigues con el rencor? Dice, debes dejar eso. No puedes ir al futuro si aún vives en el pasado. Debes soltarte, viajar ligero. No querrás llevar el peso de un rencor al futuro. O cuando dice, no compartas los pecados de otros. ¿Estás apartándote de malas influencias o coqueteando con el diablo? ¿Cómo vives tu vida? ¿Estás viviendo la vida en forma general? ¿Como para que ahora Dios te dé instrucciones específicas? ¿Qué hay de la simple instrucción de bautizarte? Y algunos dirán, oh, no me he bautizado. ¿Bien? ¿Por qué? Si Dios te está llamando a hacer algo, ¿por qué te llevaría a hacer algo más si no has hecho lo que te ha dicho que hagas? Así que no estoy hablando aquí de que de un modo te ganes la guía de Dios o te ganes su favor. De lo que estoy hablando es de aceptar su instrucción, de vivir una vida que pueda ser guiada, que pueda ser dirigida, manteniéndote bendecible, manteniendo tu oído afinado a la voz de Dios. Es como colgar un letrero en tu corazón que diga, bienvenido. Estoy dispuesto. ¿Cómo puedo servirte hoy? Es esa apertura de hacer lo que Dios quiera que hagas.
lo que te esté llamando a hacer, pero se muestra primero en cómo obedecemos sus instrucciones generales. Quiero que veamos un último pasaje porque tiene que ver con la diferencia entre general y específico, la instrucción general de Dios. Está en Isaías 58, verso 11. La promesa de Dios que dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Es una promesa hermosa, pero esa promesa tiene una premisa, tiene una condición, y está en el contexto en que Dios nos da esa instrucción. Hay algo, Dios dice, que te quiero pedir. Y si lo haces, te harás a ti mismo bendecible. Te harás a ti mismo, si puedo acuñar otra palabra, guiable. Si haces lo que te estoy pidiendo, el pueblo de Dios había estado ayunando, orando, pidiendo a Dios su dirección, pero solo se habían enfocado en sí mismos. Así que al ver este verso en su contexto, descubres lo que Dios está pidiéndoles, su instrucción general, y esto es lo que dice, es muy largo, aguántenme. Han ayunado, pero Él dice, el ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. Esa es la premisa. Ahora llegamos a la promesa. El Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Dice, no vivan solo para ustedes. ¿Cuál es la razón de que le pidas a Dios dirección y guía? ¿Es para servir a otros o para que te sirvan a ti? Dice, no vivas solo para ti, da esperanza a la gente que no la tiene, llena la necesidad de otros. Dice, si tú haces eso, voy a dirigir tu camino y voy a hacer que tu vida florezca. Podrías decir, pero ¿y si me pierdo? ¿Y si me salgo del camino? ¿Y si cometo un error? ¿Y me estoy perdiendo la voluntad de Dios? ¿Cuán enojado crees que está Dios? La Biblia dice que es un buen pastor. Y los pastores saben lo que es que una oveja se separe del rebaño y se salga del camino. Y como el buen pastor, si te sales del camino, solo llámalo a Él, que escuche tu voz, e irá a buscarte, y te regresará al camino. En todos tus caminos reconócelo, y entonces Él dirigirá tus sendas. Muy bien, ahora todos juntos vamos a orar.